Hola a todos y a todas, bienvenidas a esta videoconferencia del módulo 3, concretamente la última videoconferencia donde os voy a dar las orientaciones para el estudio y la preparación del examen presencial que tendremos que realizar el mes de enero. En primer lugar, pediros disculpas por que la conexión no ha sido de calidad y por ese motivo nos hemos visto obligados a realizar esta grabación. Os pondré a vuestra disposición la siguiente presentación y también tenemos prevista una videoconferencia para el módulo 2 que podemos también aprovechar para completar si os ha quedado alguna duda o queréis complementar o ampliar alguna información de la que vais a visualizar en esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues adelante, mirad. Os voy a dar las indicaciones iniciales sobre la estructura del examen. ¿Sí? El examen tendrá una estructura como la que se indica a continuación en esta presentación. Se evaluará de forma independiente cada unidad formativa. ¿Sí? En este módulo tenéis 3 unidades formativas, pues se evaluarán de formas independientes, de manera que se pueden superar o no las diferentes unidades formativas de forma individual. Cada unidad formativa constará de 15 cuestiones test de opción múltiple, 4 opciones cada pregunta, y una pregunta de respuesta escrita que tendrá diferentes subapartados, diferentes partes. ¿Sí? El total del valor sobre la nota final del examen de las cuestiones test será un 30% sobre la nota. Y las cuestiones de respuesta abierta supondrán un 70% sobre la nota. Para que sea más fácil la valoración, la ponderación y vosotros pues lo tengáis más claro cómo funciona, voy a puntuar con 0,2 puntos cada pregunta test. De manera que al multiplicarla por las 15 nos darán los 3 puntos que corresponden al 30% del valor del examen calculado sobre 10. Y los apartados de las preguntas escritas tendrán el valor de un punto. Se considera que es una sola pregunta con diferentes apartados a valor un punto por cada subapartado. En total son 7 puntos en total. La pregunta escrita en todos sus apartados deberá responderse de forma global en aproximadamente 10 líneas. Quiere decir que 10 líneas, 11, 12, 13, entre 10 y 15 líneas para todos los apartados de la pregunta. ¿De acuerdo? O sea que serán preguntas bastante concretas, no serán preguntas con un excesivo desarrollo de las mismas. ¿Sí? O a lo mejor una línea o dos para cada pregunta. ¿Sí? O a lo mejor alguna pregunta tiene, pues a lo mejor 2, 3 palabras, pero en total debe sumar aproximadamente 10 líneas de respuesta. Está calculado así para que tengáis tiempo suficiente a la hora de realizar el examen. Os recuerdo que las fechas de los exámenes están a vuestra disposición en el aula de presentación de ciclo. ¿De acuerdo? Os informo también que las faltas de ortografía en esta ocasión, en estos exámenes, se van a tener en cuenta y pueden descontar hasta un máximo de un punto sobre la nota final del examen. ¿Sí? Indicaros también que las respuestas tipo test no descuentan en el examen. ¿De acuerdo? No tendrán las preguntas que no contestadas o contestadas erróneamente no os van a descontar. Voy a dar ahora algunas orientaciones a nivel general, ¿sí? Sobre la preparación del examen. Cómo yo me planteo, si me pongo en el papel vuestro de alumno a una preparación del examen que os voy a presentar, las orientaciones generales son las que veis en esta pantalla. No estudiar página por página el libro tratando de memorizarlo todo. No estudiéis todo el libro, sobre todo centraros en lo que son los contenidos que yo os he ofrecido de forma personalizada. El libro y los contenidos de Galeno son un apoyo, son un complemento. El estudio principal debe realizarse sobre los documentos, recursos, cápsulas y cuestionarios de autoevaluación que yo os planteo en el aula. ¿Sí? Yo os propongo que estudiéis y trabajéis los cuestionarios de autoevaluación, que mientras los estudiáis tratéis de hacer pues lo que os indico aquí, anotaciones, esquemas, aspectos de cada pregunta, ¿sí? Usando mis recursos, los recursos del aula, los recursos del profesor y también el libro de texto de Galeno. ¿Sí? Vayáis haciendo vuestras propias respuestas. Las preguntas test las vayáis respondiendo o desarrollando en forma de esquema o en forma de resumen.
No os voy a preguntar las mismas preguntas de los cuestionarios, pero sí que puedo mezclar respuestas entre ellas, cambiarle de alguna manera el enunciado, cambiar. O sea, la base está sobre todo, el del examen está basado en los cuestionarios de autoevaluación, ¿sí? Y también estará muy basado en las actividades de evaluación continua que habéis ido realizando, ¿sí? Revisar y ampliar con los recursos del aula y seguir las recomendaciones de la presentación y de la clase que os ofrezco hoy. ¿Vale? Mirad. Cuanto a la unidad formativa 1, fijaros, ¿qué es importante? Actividades evaluables, ¿vale? Fijaros, las cuestiones de respuesta razonada que os puse en la primera unidad formativa. La presentación de la videoconferencia, la cápsula formativa y la videoconferencia. Todo esto es súper importante para preparar la unidad formativa 1. Después, respuestas de la cuestionario de autoevaluación, que es la radiación ionizante. De aquí, de estas preguntas os he puesto algunas test, ¿vale? Si os acordáis, os hago aquí repaso para que veáis a qué me estoy refiriendo. Fijaros que yo os di aquellas respuestas aquella cuestión de autoevaluación que no todos los compañeros hicisteis. Yo me fijaré porque luego para el tema de la nota de aptitud, yo me fijaré también en cómo habéis ido haciendo los cuestionarios de autoevaluación, si los habéis hecho, si no, si habéis ido trabajando, porque ir haciendo cuestionarios de autoevaluación de forma progresiva, yo tengo, cada vez que habéis hecho un intento, cada vez que he entrado en uno, yo tengo ahí un registro. Bueno, los compañeros que hayáis ido entrando a todos los cuestionarios de autoevaluación, para mí eso es importante en nota de actitud. Después también justamente esta, que era de redactar también. La carga que me habéis ido haciendo de enviarme de preguntas, dudas, todo eso también es importante para la nota de actitud. Vale, este cuestionario de autoevaluación, fijaros que os di las respuestas ya hechas. Fijaros en esto, ¿vale? No os fijéis únicamente en las respuestas que habéis hecho vosotros. Compararlas, fijaros que pone respuestas. Yo os colgué este documento. Esto es un documento en el aula. A veces hay tantos documentos que se os pasan algunos. Después, recursos web, repaso de ampliación de contenidos. Esto es importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Pues porque yo os voy a preguntar cosas de este estilo. El espectro electromagnético, ¿vale? A partir de qué es una radiación ionizante, cómo se genera, qué materiales sufren degradación. Bueno, las preguntas del anterior documento. Después, el funcionamiento de los rayos X, ¿sí? El tema de la desaceleración de los electrones que van del cátodo al ánodo en una corriente de alto voltaje que está en el vacío y que entonces el ánodo los frena y hace una de luz de fotones, que es la radiación electromagnética de los rayos X. Diferencia entre rayos X, rayos alfa, rayos gamma, ¿sí? La capacidad de penetración que tienen. Todo esto, fijaros, están aquí. Yo sobre todo de este documento, claro, os hago preguntas de este tipo. Fijaros que os lo he puesto en rojo. ¿Qué tipo de radiación produce más daño? La que tiene poca penetración, ¿vale? Entra a poca distancia, pero tiene un mayor daño por intoxicación. Los rayos gamma, la radiación gamma, si es introducida en terapia, pues tiene más daño. Aunque si es por radiación, como penetra en los rayos beta, penetran menos, ¿vale? Son menos lesivos como radiación, pero son muy potentes introducidos en el cuerpo, ¿vale? O por intoxicación. Vale. En cuanto al módulo 3, núcleo formativo 2. Fijaros que vamos a ir haciendo por núcleo a núcleo, ¿vale? Importante. Este recurso de síntesis que os tengo aquí, de las unidades y medidas radiológicas, recurso de ampliación, las tablas de dosis efectivas, ¿vale? Ahora os las enseño en el PowerPoint. Y después el cuestionario de autoevaluación. Cuando os pongo un ojo es que os fijéis mucho en esto, ¿vale?
repasar bien esto. En los libros de texto, ir repasando cuando lo necesitéis. Para el cuestionario de autoevaluación decís, uy, esto, a ver, ¿dónde? Incluso luego más abajo os pongo, mirar en el libro una pregunta, alguna orientación que os doy en el libro de texto, os pongo la página concreta a la que tenéis que ir, ¿vale? Pero, sobre todo, centraros, cuestiones de autoevaluación y recursos que yo os he ido dando. Tabla importantísima. De aquí salen preguntas test, ¿vale? Si son 20 preguntas de cada unidad formativa, pues vosotros hacer la cuenta. Si la unidad formativa 1 tiene, creo que son, ¿cuántas unidades formativas tiene? Tiene bastantes, creo que eran 4 o 5 incluso. 5 unidades formativas, pues eso significa que toca 2, 3 preguntas por núcleo formativo. Ir calculándolas, porque si yo os estoy diciendo que esto es importante, esto es importante, esto es importante, de ahí te van a salir 2 o 3 preguntas, ¿vale? Núcleo formativo 2. Importante, aquí una pregunta seguro que os sale. Recordad bien esta tabla, ¿vale? Trabajarla bien, ¿de acuerdo? El núcleo formativo 3. Lo mismo. Vamos a ir a cuestión de autoevaluación y al repaso y ampliación de contenidos, ¿vale? En cuanto al núcleo formativo 4, dosimetría de la radiación, no sé si os vale la pena, a lo mejor que os enseñe a qué me refería con esto. Un segundo y os lo enseño. Vale. Núcleo formativo 3. Vamos a ir teniendo el aula abierta por si acaso. Me podéis hacer preguntas si no encontráis o si no situáis alguna cosa, ¿vale? Clasificación de los detectores, modelos comerciales de detectores. Os puedo poner incluso alguna imagen con un contador Geiger o con algún tipo de detector de radiación para que en una tipo test digáis a qué se refiere el aparato, a qué tipo de detector se refiere, ¿vale? Fijaros. ¿Vale? Os puedo poner alguna imagen, ¿vale? Un detector de estos. Bueno. Todo esto está relacionado también con el núcleo formativo 4 y súper importante esta clasificación que yo os di. Esto salía aquí, salía también en la sesión presencial que os di, que hicimos, ¿vale? Os hice esta presentación. Esta presentación pertenece sobre todo a la clase online que hicimos de este núcleo formativo, de esta unidad formativa, ¿vale? Producción de carga eléctrica, de excitación y luminiscencia, de asociación de la materia. Repasaros bien este tipo de detectores. A ver, voy a mirar si alguien está intentando entrar. No. Vale. Del núcleo formativo 5 de la UF1, os os pongo alguna pregunta de ¿qué tejidos son más sensibles ante los efectos ionizantes? Os pongo esta tabla para que rápidamente os situéis. Si os pregunto esto en el examen, me estoy refiriendo a esta tabla. No os voy a poner a lo mejor los primeros, os voy a poner un poco mezclados, pero quiero que tengáis un poco el orden de cuáles son los que más afectan. Y los que más afectan es la tabla de ponderación, ¿vale? De las dosis equivalentes. ¿Vale? Perdón, de la dosis efectiva sobre cada tejido en concreto. ¿Vale? No confundáis los espermatozoides con las células previas, las espermatogenias. ¿Vale? El espermatozoide es la célula ya formada. La espermatogenia es la célula previa al espermatozoide. Las gónadas son los ovarios y los testículos. Si en el examen os pregunto ovarios y testículos, me estoy refiriendo a las gónadas. ¿De acuerdo? Anotar eso como importante. Luego todo el tema de recordar que las células más sensibles son las que están en reproducción, las que no son equiescentes, las que están en reproducción y esas sobre todo están en la médula ósea, que es la parte hematopoyética del organismo. ¿De acuerdo?
Muy importante, criterio ALARA y objetivos generales de la protección radiológica. Creo que había alguna tipo test en las autoevaluaciones de cuáles son los objetivos generales de la protección radiológica y las principales funciones del Servicio de Protección Radiológica. Mirad, página 13, Protección Radiológica Operacional 1. Iros a esa página y miraros principales funciones, los objetivos generales y qué significa el criterio ALARA, ¿vale? La mínima radiación posible con el mínimo riesgo. Vale. Más cosas. En cuanto a protección operacional, mira, las funciones y responsabilidades del director, la dirección de gestión, de los jefes de servicios, del supervisor de instalación radiactiva, del supervisor de instalación radiactiva y del operador, ¿vale? Lo tenéis en la página 6 de Protección Radiológica Operacional 1. Y, por supuesto, el cuestionario de autoevaluación. Fijaros que en este cuestionario ya os hacía preguntas de este tipo, ¿vale? Tipos de riesgo según el servicio, ¿vale? En radioterapia, en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Saber relacionar contaminación interna y externa en cada tipo de servicio, ¿sí? Tenemos contaminaciones, tenemos radiación. En contaminación interna o externa, si se derrama y lo tocamos, el líquido es externa. Si lo inhalamos o lo ingerimos, serán contaminaciones. ¿Vale? Tenemos contaminación interna, radiación interna y radiación externa. Todo esto, intentar relacionarlo a través de las preguntas test de los cuestionarios de autoevaluación con los tipos de servicio. Si tiene o no, si hay contacto o no con la fuente encapsulada. ¿De acuerdo? Vale. Importante, la protección radiológica, página 24, 25 y 26. Aquí os explicamos esto. No os he puesto imágenes porque al hacer el examen en blanco y negro, si os ponía algunas imágenes de estas, estaba pensando hacerlo, pero claro, crearía mucha confusión. Entonces, lo que he hecho es de estas páginas, ¿vale? Es describir un trébol, ¿de acuerdo? Está descrito, pero al final es lo mismo, sobre todo por el color. Os he puesto un trébol de color rojo, que es un trébol de color amarillo, que es, bueno, ¿vale? Es zona controlada o zona de permanencia limitada, ¿vale? Según el color. Importante, relacionar color con las zonas, ¿vale? Y después os hago preguntas, a ver si os lo he puesto aquí. Aquí. Aquí esto sí. Ejemplos de zonas y clasificación. Por ejemplo, en teleterapia, la zona de control es zona vigilada y de acceso prohibido al interior de la sala. Os puedo poner un ejemplo. En teleterapia, la zona de control, ¿qué es? Es una zona vigilada. Y la de acceso es una zona de prohibido, es una zona prohibida. ¿De acuerdo? Os puedo plantear preguntas test de esta manera. Al final lo que tenéis que hacer es estudiaros estas páginas, ¿vale? ¿Vale? Y saber diferenciar bien qué zonas son de permanencia limitada, cuáles de permanencia reglamentada y cuáles de acceso prohibido. ¿Vale? Vale, vamos a por la UF2. ¿De acuerdo? En la UF2, reglamentación sobre instalaciones. Mirad, importante. Los recursos complementarios de aprendizaje. La guía de estudio, ¿vale? Fijaros que aquí os hice. Esta guía de estudios la hice yo. ¿Vale? Fijaros. Bueno, centraros en esto. Yo cuando os la puse os recomendé trabajarlo y hacer vuestros propios esquemas y que supieseis resolver estas cuestiones, ¿vale? Porque son como si alguien os preguntase, ¿qué tendríais que saber? Bueno, pues tenéis que saber esto. ¿Cuáles son los reales decretos? Hay que saberlos. ¿Cuáles son los objetivos de toda instalación de rayos X con fin diagnóstico? ¿Vale? Al final, fijaros que no son muchas páginas, porque os he ido saltando, pero saber resolver estas preguntas es importante que las tengáis muy claras. En este mes que os queda para trabajar a partir del día 18, intentar resolver en la UF2 estas cuestiones. Súper importante. ¿Vale? Este enlace web también es importante.
y ahora os diré concretamente qué. ¿Vale? Importante, estas funciones. Entre las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? Importante que sepáis qué es el Consejo de Seguridad Nuclear y estas funciones de aquí, ¿vale? Vigilar medio ambiente, informar opinión pública, actuar en caso de emergencia, ¿sí? Y que es el organismo regulador en España de todo lo que tenga que ver con seguridad nuclear, ¿vale? Aquí tenéis la página web directa, pero sobre todo esto es importante porque de aquí también os saldrá alguna pregunta, ¿vale? Saber qué es el CSN, ¿vale? Como organismo oficial nacional en España y sus funciones principales. Después, el diseño del búnker. Esto también es una pregunta que os hice trabajar en uno de los ejercicios, ¿vale? Tipos de barreras, diferenciar entre barrera primaria y barrera secundaria. Radiación de fuga, radiación dispersa, radiación directa. Importante que sepáis para resolver alguna test, barrera primaria, secundaria, ¿sí? Dispersa, de fuga, directa, ¿de acuerdo? Esto es importante. Voy a ir despacio también porque quiero que vayan visualizándose para que luego tengáis tiempo de trabajar esto, presentación que os estoy haciendo. Voy a ir haciéndola así despacio para que podáis ir parando el vídeo y viendo después tomando vuestras notas, porque seguramente ahora igual estáis anotando algo, pero es más complicado. Núcleo formativo 2. Gestión del material radiactivo. Vale. Libro de texto, muy bien. Cápsula formativa. Aquí os hice una pequeña cápsula que yo creo que os puede ser muy útil. ¿Vale? Y después, fijaros aquí que os digo, de este recurso el examen tiene 3 preguntas de un total de 20. Os lo pongo así en rojo porque yo creo que es daros bastante ayuda. Que sepáis que si os aprendéis este glosario vais a hacer bien 3 preguntas de las 20, hombre, pues yo creo que es importante. ¿Vale? Es como un punto y medio ya sobre el examen. ¿Vale? Este glosario es este de aquí. Os lo voy enseñando para que luego cuando lo busquéis, ¿vale? ¿Qué significa actividad, almacenamiento, autorización, bulto, contaminación, el tema del bulto, que también salía el bulto, ¿vale? Los residuos de vida larga, vida corta, vida muy corta, ¿vale? Todo este glosario tenéis que controlarlo porque de aquí os voy a poner preguntas tipo test, ¿vale? Importante. Después, de la página 23 de gestión del material radioactivo, que tenéis que saber clasificar, ¿de acuerdo? En grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y esto relacionarlo después con los tipos de etiquetas, ¿vale? La etiqueta blanca, las etiquetas amarillas, ¿vale? Os lo he puesto así muy chiquitito, no importa, vosotros es para daros una orientación, después vais a la página 23 y lo repasáis, pero es importante, ¿vale? El tiempo medio, según la degradación del tiempo medio. Os voy a poner un tipo test donde aparezcan, por ejemplo, un material si es grupo 1, grupo 2, grupo 3, o las definiciones que las sepáis relacionar con grupo 1, grupo 2 o grupo 3 o 4, ¿de acuerdo? Importante. Esto va muy relacionado con el tipo de etiqueta. También tenéis que saber una etiqueta blanca, amarilla, si es amarilla tipo 2 o tipo 3, ¿vale? También tenéis que saber, recordar, si lo anotáis ahora o ya lo anotaréis después cuando visualicéis tranquilamente la sesión, vale. Porque ahora estaba pensando, digo, la estemos grabando, sí, correctamente. Vale, importante que tienen que tener el trébol, que tienen que tener el número 7, que tiene que indicar el contenido, la actividad máxima y el índice de transporte. ¿Sí? Todo eso dentro de la etiqueta. Importante porque os puedo poner una tipo test que os pregunte ¿qué tiene que tener una etiqueta de gestión material radioactivo en un bulto? ¿Vale? Contenido, actividad máxima, índice de transporte, el trébol y el número 7. ¿Vale? Y luego, ¿qué es la I blanca, la 2 amarilla y la 3 amarilla? Vale. Fases del proceso de gestión de residuos.
¿vale? En la práctica hospitalaria, en función del estado físico de los residuos, tenemos 3: sólidos, líquidos y mixtos. Súper importante. Aquí os van a quedar también preguntas test de esto, ¿vale? Que sepáis qué residuos son sólidos, qué residuos son líquidos, qué residuos son mixtos. Si os pongo ejemplos de un tipo de residuo, que sepáis decirme si es sólido, líquido, mixto, o recordar si os pregunto qué tipos de, qué clasificación o qué fases de la gestión de los residuos tienen, podemos clasificarlos, ¿vale? En sólidos, líquidos y mixtos. El proceso de gestión de residuos tenéis que saber, al menos, por lo menos, las fases bien ordenadas y saber definirlas. Saber qué es la segregación, en qué consiste la segregación. Claro, al no ser un examen de redactar, que es un examen de tipo test, claro, no podemos poner demasiado texto. Por lo tanto, que tengáis claro y sepáis en un momento dado en qué consiste la segregación, la caracterización, el transporte interno, almacenamiento y después la evacuación. ¿Vale? Fijaros, en la última palabra es evacuación. En los tipos test a veces juego con cambiar esta palabra, acordaros, os lo digo ya para intentar ayudaros. A veces he cambiado los tipos test por evaporación, no sé, algunos ahora no recuerdo, pero la de evaporación creo que sí que la había puesto, para intentar un poco ayudaros a recordar bien las fases. Página 8, gestión de material radiactivo. Cuando digo página, me estoy refiriendo al libro de texto de material galeno. Vale. El UF2, el núcleo formativo 3, planes de emergencia. Tipo de accidentes previsibles en instalaciones radioactivas. ¿Vale? Quiero que sepáis cuáles son los accidentes que se pueden producir y cuáles son los más y menos comunes. Aquí, para ayudaros, os he puesto tipo 3, cuestión de autoevaluación núcleo formativo 3. Ahí os decía, había una pregunta que iba en esta línea, ¿vale? Y creo que os decía cuál es el menos común, ahora no recuerdo exactamente, pero cuál es el que menos probabilidades tiene, ¿sí? Creo que era la muerte de un paciente durante el tratamiento, pero bueno, ¿vale? Tipos de accidentes previsibles, página 9, aplicación de planes de emergencia. ¿Y cuáles son los más y menos comunes? Tipo test, cuestionario. Recordar esto, que aquí tenéis preguntas ya para resolver. Si me vais siguiendo, creo que os estoy ayudando bastante. Los compañeros y compañeras que seáis capaces de no ir demasiado a vuestro aire y sepáis centraros en lo que os estoy explicando, creo que tendréis bastante ganado de cara al examen. En realidad, no os estoy quitando trabajo. Lo que estoy intentando es acotároslo para que no sea una lucha entre vosotros y los apuntes de forma desigual. ¿Sí? Tenéis que estudiar un montón, porque este PowerPoint que os presento, esta charla que os estoy haciendo ahora, representa un montón de trabajo. Por lo menos un mes de trabajo intenso, porque seguir bien este Power y estudiar como os lo estoy proponiendo ahora requiere muchas horas de estudio para sacar bien el examen, pero al menos tenéis esta guía, ¿vale? Y no es un estudio desorganizado, ¿vale? Mi intención con esta presentación sobre todo es organizaros el estudio. Fijaros, tipos de accidentes, ¿vale? Muy importante que diferenciéis, como os lo dije antes, entre irradiación externa y la contaminación. ¿Vale? La irradiación externa, exposición de todo el cuerpo, exposición localizada. Y la contaminación interna o externa. ¿Vale? Importante esta tabla. ¿De acuerdo? No os quiero dar todas las pistas y explicaciones, pero un poquito orientaros. Vale. Conceptos y diferencias entre contaminación radiactiva interna y externa y irradiación externa. ¿Cuáles son los lugares más habituales que se encuentran las contaminaciones radiactivas? ¿Vale? Estoy mirándolo de aquí. Vale, vamos a la UF3. Aplicación de planes de garantía de calidad medicina nuclear. Fijaros, para la UF3
tenemos poco temario, poco contenido. He sacado 20 preguntas, también igual que en las otras, pero más concentradas, porque la UF3 era más corta. Si os fijáis, la UF3 fijaros, es mucho más corta. Yo os lo intenté aplanar el camino haciendo estas presentaciones que consisten en información del libro, información de otros recursos que yo tengo, ¿vale? Pero tratándoos de acotarla y que la tuvieseis no tanto en el libro, sino más en modo presentación con lo más importante, ¿vale? Aquí es súper importante. Cápsula formativa que os hice, porque mi idea en esta unidad formativa es sobre todo que sepáis de qué estamos hablando cuando hablamos de planes de garantía y planes de calidad en garantía de seguridad nuclear, ¿vale? Por ello, os he puesto aquí un montón de ojitos. Cuestionario de autoevaluación. Si trabajáis bien este cuestionario de autoevaluación, tenéis esta UF prácticamente superada. Y después, trabajar muy bien la cápsula formativa, es visualizarosla unas cuantas veces y miraros y ir parando los contenidos y la presentación de esta cápsula. ¿Por qué? Pues que fijaros, de este recurso el examen contiene 6 preguntas de un total de 20. Solamente con la videoconferencia. El material de la videoconferencia, lo que os expliqué, tenéis 6 preguntas. Más luego, haciendo bien el cuestionario de autoevaluación, esta web la tenéis que superar bien. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la orientación. Hoy.